Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que bien. Continuamos con lo que es la unidad de órganos de los sentidos. Para mí, personalmente, este es uno de los temas más apasionantes en este curso de la anatomía que hemos visto durante el año. ¿Por qué me parece apasionante? Porque vamos a tratar en esta clase uno de los órganos más sutiles, más sensibles y más extraordinarios que tiene la anatomía humana, que es el oído. Cuando nosotros vimos huesos del cráneo, yo insistía mucho con el tema del hueso temporal y su importancia funcional. ¿Por qué? Porque aloja en su interior este hueso que está por detrás de la oreja, que es el hueso temporal, aloja una serie de estructuras que empieza por un oído externo, donde se implanta el pabellón de la oreja o el pabellón auricular, y en su interior aloja nada más ni nada menos que los otros dos componentes del oído externo, que es el oído medio y el oído interno. Yo hacía mucho hincapié en eso, porque ustedes van a ver que además de haberlo mencionado en su momento y haber visto que el peñasco del temporal tiene una porción timpánica, es lo que está relacionado con estas estructuras que vamos a ver a continuación. Como siempre, para poder estudiar, para poder comprenderlo, acá detrás mío está el cuadro que les hago siempre cuando nosotros vamos a desarrollar un sistema, un órgano, en este caso, que responde a un sistema de órganos de los sentidos que es la audición. Acá yo en este cuadro les he desarrollado absolutamente todo lo que nosotros vamos a ver en este sistema. El oído se puede dividir en tres porciones importantes que las vamos a ir desarrollando una por una con cada uno de los componentes que tiene, para que ustedes lo puedan comprender. Entonces, el oído con sus tres porciones, a el oído externo, que está compuesto por el pabellón auricular, por el conducto auditivo externo y por la membrana timpánica. El oído medio está compuesto por la caja timpánica, en donde en su interior, cavidad o caja timpánica, posee los denominados huesecillos del oído, que son tres. Esta caja timpánica en su interior tiene al martillo, al yunque y al estribo, que son los tres huesecillos que se encuentran en el interior de la caja timpánica. Además de la caja timpánica, el oído medio tiene una mucosa y tiene la denominada trompa auditiva, que anteriormente, hace tiempo, era la llamada trompa de Eustaquio. En realidad ya no se llama más así y se ha simplificado en su denominación llamándola trompa auditiva. Y por último, la tercera porción, que para mí es la más compleja de todas, es el oído interno, que está compuesto por dos laberintos, un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Después yo les voy a pasar el cuadro de esto, por las dudas no se vea. Este laberinto óseo a su vez está formado por una porción que se llama vestíbulo, por otra porción que son los conductos semicirculares, por otra porción que se llama cóclea y por otra porción que acá les puse la sigla, CAI, que significa conducto auditivo interno. Y por último, el laberinto membranoso tiene un laberinto, una porción vestibular y una porción o laberinto cóclear. La porción vestibular está formada por el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares membranosos. Y por último, el laberinto coclear o porción coclear está compuesto por el conducto coclear. Acá, yo como siempre, en los gráficos empiezan, digamos, de alguna manera mudos, o sea, sin ningún tipo de nombre, para que junto con ustedes vayamos completando este esquema. Acá quiero que por el momento no vean esto y nos centremos en este esquema. En este esquema principal que yo les he puesto acá, están las tres partes del oído que nosotros acabamos de nombrar en este cuadro. ¿Cuáles son?
Esto sería un corte sagital desde la oreja hacia adentro. Esta zona es la que se denomina oído externo y está formado por el pabellón auricular o la oreja. Este sería el pabellón auricular que ustedes se habrán visto muchas veces, a lo mejor las orejas en el espejo. Tiene una serie de hendiduras y saliencias formadas fundamentalmente por cartílagos cubiertos de piel. Obviamente que estos relieves y estas estructuras bastante sinuosas que tiene el pabellón auricular o la oreja, tiene una razón de ser. Ahí empieza la modulación y la percepción del sonido. Entonces, no es algo plano. El sonido va entrando y va saliendo por estas estructuras para prepararse y entrar a lo que sería el conducto auditivo externo, que es el que yo le estoy marcando acá a mi detrás. Entonces, ¿cuáles son estas partes o estas características que tiene el conducto, el pabellón auricular o la oreja? La parte más externa, esta, se llama hélix. La parte que está, digamos, por delante, que es otra salida cartilaginosa, como se encuentra en una situación opuesta al hélix, se va a llamar antihélix. Hacia adentro, nosotros tenemos esta región oscura, que yo se las pinté así oscura, porque es el orificio de entrada al oído. Es el orificio de entrada del conducto auditivo externo. Por delante de este conducto auditivo externo hay una curva que se ve a simple vista, es esa, que yo me la toco y es blanda porque es cartilaginosa, bien por delante, se llama trago. Y este resalto que hay acá un poco hacia la parte inferior, esta se llama antitrago. Esos son todos los nombres más o menos difíciles que tiene el pabellón auricular y por supuesto está esta saliencia carnosa, que es donde nosotros nos ponemos los aros, que es lo que se llama lóbulo. Este es el lóbulo de la oreja. Como les dije, esta zona oscura que les he pintado acá es una zona hueca y es el orificio del conducto auditivo externo. Este se llama conducto auditivo externo, le ponemos CAE, para que sigamos un poco con la sigla porque la denominación es como que larga. Muy bien, esto sería en cuanto a las características de lo que sería el pabellón auricular. Inmediatamente por dentro de este orificio del conducto auditivo externo encontramos esta estructura que ya sería el conducto auditivo externo. Todo este es un conducto que tiene la primera parte o externa de características membranosas. Si ustedes introducen el dedo ahí, van a notar que hay como piel, en esa piel, un poco más adentro, se encuentran las glándulas de cerumen, que son las glándulas que producen la cera, y más profundamente de este conducto que mide aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros de largo, encontramos una parte ósea. Todo lo que yo les he pintado con puntitos, y en este caso con rayas, es hueso. ¿Qué hueso? Acá se los puse. Este es el hueso temporal. ¿Está? Entonces, esta sería la parte ósea del conducto auditivo externo, que ya coincide con estos accidentes que hay acá, que si vamos a recordar,
esta es la apófisis mastoides y esta es la apófisis estiloides. Ambas, por supuesto, pertenecen ¿a dónde? A la cara inferior del peñasco del temporal. Esta sería la apófisis estiloide. Bien, por eso se les dice así con forma de cuernito. Muy bien, ahí sería lo que ya estamos en esta parte de interna, o sea, la parte ósea del conducto auditivo externo, que por supuesto que también está cubierta de piel, solo que por debajo de esta piel, en vez de encontrar tejido membranoso, como en la parte externa, encontramos ya parte de lo que es el hueso temporal, ¿sí? ¿Cuál es el límite de ese conducto auditivo externo? Esta, digamos, tapa, que yo se las he dibujado en negro, que no es otra cosa que la membrana timpánica. Ahí termina con, vamos a borrar lo que es la apófisis estiloide, que ustedes ya la vieron, o podemos correr el nombre para poner ahí. Entonces, esta dijimos que era la apófisis estiloide del temporal, y esta membrana ovalada, que yo se las dibujé en negro, pero que no es negra, es la membrana timpánica. Acá, con esta membrana timpánica, de acá para acá, es el último componente del oído externo. La membrana timpánica es una membrana redondeada, ovalada, color blanco perlado, en general es transparente, en donde en su profundidad, por transparencia, se ven los elementos que hay por dentro de esa membrana timpánica, que ya estamos hablando de oído medio, y por dentro de esa membrana timpánica se encuentra esta estructura, media, que acá tiene media forma de corazón, es el oído medio. Entonces, el oído medio está mayormente representada por esta cavidad que se llama caja o cavidad timpánica. Bueno, la membrana timpánica constituye la pared externa de esa caja timpánica, que yo le digo que es esta estructura que tengo acá, que es ovalada, que es blanca, transparente, media perlada, en situaciones normales. Cuando ustedes van, a lo mejor han ido o han visto, cuando un especialista en nariz, garganta y oído revisa un oído. Revisa el oído con un instrumento que tiene un mango, que tiene pilas y que en la punta tiene como un pico por donde sale la luz y tiene una lente de aumento. Ese aparato se llama otoscopio. ¿Para qué sirve el otoscopio? El otoscopio se introduce acá por el orificio del conducto auditivo externo y con esa luz y esa lupa se va a llegar a ver hasta la membrana timpánica. Cuando hay algún proceso infeccioso o inflamatorio, esta membrana timpánica, que es transparente, que es blanca perlada, pierde esas características y se torna opaca. Opaca, ya no brilla, y se puede ver en el interior algún líquido inflamatorio de determinadas características. Entonces, cuando esta membrana timpánica, que se puede ver a simple vista, pero con el otoscopio, cuando pierde las características es porque está pasando algo en el oído medio, en general. Muy bien, entonces, esta membrana timpánica, que acá les puse el nombre, es ovalada, tiene, por supuesto, por transparencia se ven los integrantes o los ocupantes de la caja timpánica, como les puse acá en el cuadro de oído medio. ¿Quién tiene en el interior esta caja timpánica? Los tres huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo, que se pueden ver desde afuera. Entonces, este que se ve acá, como una lengua en posición central, es el martillo.
Este que se ve acá, este triángulo superior, es el yunque, y este que se ve por debajo es el estribo. ¿Cuál es la función de estos huesecillos de la caja timpánica? El sonido produce una vibración muy sutil a través de esta membrana timpánica. Entonces, esa vibración es transmitida a esta cadena de huesos que están articulados uno detrás de otro, como a lo mejor ustedes ven en este gráfico, uno detrás de otro, están los huesecillos, y esto es lo que corresponde a lo que es la caja o la cavidad timpánica. Ahí está, oído medio. El primero es el martillo, el segundo es el yunque y el tercero es el estribo. Las ondas sonoras provocan una sutil vibración en estos huesitos que se articulan unos con otros, y esa vibración es transmitida posteriormente a este órgano, que es el que percibe y decodifica el tipo de sonido que tenemos, que escuchamos, que ya lo vamos a ver ahora cuando veamos el oído interno, que es directamente transmitido esas ondas, esas vibraciones, por la articulación muy sutil que tienen sucesivamente estos huesitos del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo. Entonces, en este oído medio, después de estos tres huesitos que les he puesto acá, otra de las características es que también esta caja timpánica está cubierta en el interior, obviamente por mucosa, que lo protege, que amortigua, etc. No es una caja que está tapizada por dentro de hueso, no, está en una zona ósea, porque está metida, incrustado ya en el interior del peñasco del temporal, que es todo este hueso que se ve acá, pero en el interior tiene mucosa. Por supuesto, esa mucosa también tiene, digamos, sensores importantes para la transmisión, no solamente para la amortiguación, sino que tiene componentes sensoriales para la transmisión de esa sutil vibración que viene desde afuera y va a hacer vibrar estos huesitos. ¿Estamos? Y otro componente que tiene este oído medio es esta estructura que baja, que es oblicua, que baja hacia el interior, ya van a ver dónde desemboca, es la denominada trompa auditiva o trompa de Eustaquio, llamada antiguamente. La trompa auditiva, que comunica el oído medio, o sea, la caja timpánica, ¿con qué? Con la faringe. Está la trompa auditiva, entonces, tiene la función de comunicar, ¿pero para qué? Para equilibra las presiones entre el oído medio y la faringe, o sea, la garganta. ¿Sí? Ustedes habrán notado que cuando se les tapa el oído, hacen alguna maniobra así como de soplar, o hacen una maniobra de tragar, y a veces logran que el oído se destape. Bueno, pero ¿por qué es eso? Porque el oído medio está comunicado a través de la trompa auditiva, que va a desembocar directamente en la faringe, o sea, en la parte posterior de la boca. Así también, esta comunicación a veces, desgraciadamente, también sirve para la comunicación de infecciones. Muy posiblemente cuando nosotros tenemos una faringe, una faringitis, o sea, una infección o una inflamación de la faringe, los gérmenes o ese proceso inflamatorio infeccioso asciende desde la trompa hacia el oído y nos infecta el oído. Y eso es lo que se llama otitis media aguda. ¿Está? La otitis media no es otra cosa que la infección o la inflamación del oído medio, o sea, de la caja timpánica, la que se encuentra directamente
conectada a la parte posterior de la boca, donde nosotros hacemos la faringitis o las infecciones de la garganta. ¿Se entiende? Yo sé que sí. Bueno, esta caja timpánica tiene una forma cúbica con 6 paredes, tiene un techo, un piso, una pared interna, una pared externa, una pared anterior y una pared posterior. En realidad, cada una de estas paredes, como todo cubo, tiene sus nombres. En este caso, la pared interna se llama membranosa porque ahí en la pared interna se encuentra la membrana timpánica, entonces se llama membranosa. La pared interna está directamente en contacto con el oído interno, por lo que se llama pared laberíntica, ¿sí? Tiene una cara anterior, que acá obviamente no se ve, tampoco les voy a dibujar la caja del tímpano porque medio que no tiene sentido, pero para que ustedes se ubiquen. La cara anterior se llama también carotidia porque por ahí cerca pasa la arteria carótida interna. La cara posterior se llama, petrosa porque está en la profundidad del hueso o de la porción petrosa. La parte superior o tegmentaria, que estaría acá, porque está media acostada, la parte superior o tegmentario techo, y la cara inferior o piso, o también se llama pared o cara yugular, porque está en relación con el pasaje de la vena yugular interna. Entonces, un poco como que esta caja timpánica con estos nombres no le vamos a dar toda la denominación ni todas las características de lo que tiene cada cara o cada pared de este cubo, pero sí es importante que ustedes sepan que la cara externa se llama membranosa por la membrana y la cara interna se llama timpánica por la conexión que tiene, la cara interna se llama laberíntica por la relación que tiene inmediatamente antes o pegada a lo que sería el laberinto, que ya lo vamos a ver, el oído interno en realidad. Bueno, muy bien. Dicho esto, podríamos completar estos nombres, pero estos son los 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo. Por supuesto, cada uno de ellos tiene una cabeza, un cuerpo, apófisis, etcétera, que me parece a mí que tampoco es de vital importancia en este caso analizar todo ese tipo de detalles. ¿Estamos? Ahí tienen el gráfico, véanlo, creo que está bastante explicativo. Esto que se ve acá, que tiene una cabeza como unos aros y este caracol, es nada más ni nada menos que el oído interno. Esto que se ve acá, en contacto íntimo con el oído medio, es el oído interno. Acá yo se los he desglosado. Y el oído interno tiene 2 componentes muy importantes. Antes de eso, les voy a enfocar el gráfico. Les digo de nuevo, este de acá todavía no. Este lo vamos a completar juntos. ¿Sí? Este lo vamos a completar juntos. Miren, el gráfico de la membrana timpánica, que sería esta que está acá, que acuérdense que es el final del túnel del oído externo, que sería el final del túnel del conducto auditivo externo. Ahí está la membrana del tímpano. Y de ahí para adentro, esta estructura es la caja timpánica, que es una de las porciones, quizá
la fundamental, de lo que es el oído medio. Muy bien, creo que hasta ahí estamos. El oído interno, para que ustedes recuerden lo que nosotros vamos a ver del oído interno, tiene varios componentes. Básicamente a partir de dos tipos de estructura, que son el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Vamos a empezar a describir uno a uno. El laberinto óseo, digamos, obviamente que de más está decirles que esto es oído interno. Esta estructura es esta estructura a mayor aumento, en donde obviamente el oído interno se encuentra en su totalidad en el interior de este hueso tan famoso y que yo tanto hincapié he hecho durante el año, que es el hueso temporal. Específicamente se encuentra en el interior de la porción petrosa o el peñasco también del temporal, porque obviamente la otra porción del temporal es la escama del temporal, que es la parte plana, es la parte redonda que se articula con el resto de los huesos del cráneo para formar la cavidad craneana. Esa estructura en forma de pirámide cuadrangular es lo que se llama el peñasco o porción petrosa, en donde en su interior, como ustedes ven acá, se aloja el oído interno. Esto de considerar como laberinto óseo y laberinto membranoso responde a qué. El laberinto óseo es la cueva del oído interno. El laberinto óseo está tallado en el espesor del hueso, es hueco, ¿está? Y es una estructura sumamente compleja y caprichosa, pero miren ustedes cómo toda la estructura, todas estas estructuras que ustedes ven vacías, obviamente son huecas por dentro, o sea que miren ustedes, estos conductos son conductos óseos, ¿estamos? El laberinto óseo, entonces, que es toda la parte hueca que está dentro del hueso, se compone de los siguientes elementos. Ya vamos a ver para qué sirve cada uno. Entonces, este laberinto óseo tiene como componente esta parte circular, esto, que es lo que se denomina vestíbulo. ¿Sí? En este vestíbulo, que es una cavidad redonda y hueca, de allí podremos decir que se implantan estos tres conductos, 1, 2 y 3, lateral, anterior y posterior, son los denominados conductos semicirculares. Entonces, yo le voy a poner el nombre acá, pero son los tres. Estos son los conductos semicirculares 3. ¿Estamos? 1, 2 y 3. Donde nacen, donde se implantan en esta cavidad central redonda, que es el vestíbulo. Ojo que estoy hablando del laberinto óseo.
¿Estamos? Esto que se ve acá es laberinto óseo. Además de estas regiones, vestíbulo, conductos semicirculares, en la parte posterior hay otro conducto vacío y hueco que tiene esta forma de caracol, que es lo que se denomina cóclea. ¿Tá? Cóclea significa caracol. Entonces, todo esto, miren ustedes cómo la naturaleza se ha encargado de tallar en el interior del hueso este conducto totalmente hueco que forma parte del laberinto óseo, que es lo que se llama cóclea. ¿Sí? Es lo que se llama cóclea. Ahí creo que se ve bien. Es todo esto. Sigue siendo hueco, porque yo estoy hablando de el laberinto óseo. Ya vamos a rellenar este laberinto óseo y vamos a ver con qué está relleno. Este laberinto óseo o estas cavidades huecas tienen un relleno. Ya vamos a ver para qué. Bien. Y otro componente que yo acá se los dibujé a continuación de la cóclea, que es este que está acá, es lo que sería el conducto auditivo interno. Este que está acá es el conducto auditivo interno. A este le vamos a poner CAI. Esa es la denominación. Entonces, este que en realidad no sale de la cóclea, está más en contacto con el vestíbulo, pero para hacerlo más gráfico, yo lo puse a continuación de la cóclea, pero es un conducto obviamente hueco que se encuentra más en relación con el vestíbulo que con este caracol. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, este sería el molde, o sería, digamos, la parte hueca del oído interno. El oído externo, este oído interno, además, tiene otro componente, que es el relleno de este conducto, de estos conductos huecos. Sería lo que acá en el cuadro yo les he puesto como laberinto membranoso, ¿sí? Todo lo que está, digamos, por dentro de este laberinto óseo es el laberinto membranoso, que rellena todas estas estructuras huecas. Entonces, el laberinto membranoso no es otra cosa que tejido conectivo que rellena el interior del laberinto óseo, todo, los conductos semicirculares, el vestíbulo, ¿estamos? Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes del laberinto membranoso? Todo lo que está en verde, o sea, el relleno, es el laberinto membranoso, que está formado por el laberinto vestibular por un lado y el laberinto coclear por otro. De acá para acá es laberinto vestibular y de acá para acá es laberinto o porción coclear. ¿Estamos? Todo este laberinto membranoso rellena todas estas estructuras, pero ese laberinto membranoso tiene dos porciones.
o dos laberintos a su vez. De acá para acá va a ser hasta acá va a ser laberinto vestibular. Y de acá para acá va a ser laberinto o porción coclear. ¿Por qué? Porque está la cóclea, que es esta, ¿sí? A su vez, este laberinto vestibular va a tener porciones. Esto también solamente se encuentra en el laberinto membranoso, estas estructuras. Esta estructura central se llama utrículo. La porción que está adentro de lo que sería el vestíbulo se va a llamar sáculo. Utrículo, sáculo, y estos obviamente se van a llamar iguales que los conductos semicirculares óseos, pero van a ser en cambio ahora conductos semicirculares membranosos, porque forman parte del laberinto membranoso del relleno. ¿Estamos? Entonces, todo esto que rellena los conductos semicirculares óseos son los conductos semicirculares membranosos. Esto que hay adentro. Conductos semicirculares membranosos. Como les dije, estos, este relleno está formado por tejido conectivo con receptores para que la conexión con los nervios, que ya vamos a ver por dónde entran, tengan su función a través de la información que le van a pasar estos, receptores. Todo acá en el medio. Entonces, este relleno verde es todo lo que sería el laberinto membranoso vestibular. De igual manera, compuesto por el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares membranosos. ¿Se entiende? Sí. Siguiendo con el laberinto membranoso, vamos a la parte coclear. ¿Estamos? Esta es la parte o la porción vestibular y esta es la porción coclear, que también, al igual que la porción vestibular, está rellena la cóclea. ¿Está rellena de qué? Toda esta cóclea está rellena también de este tejido conectivo con receptores que le van a transmitir a los nervios para lo que están destinados. La cóclea también tiene relleno. Este es el relleno de la cóclea ósea. La cóclea membranosa o el conducto coclear, que es todo lo que llena esta especie de caverna en forma de caracol. Bien, muy bien. ¿Cuál sería la función del oído interno? El oído interno tiene dos funciones fundamentales. La percepción de la audición y la percepción o el control del equilibrio. Ustedes habrán escuchado, a lo mejor por ahí, que las personas que tienen problema de oído tienen problemas de equilibrio. Bueno,
¿Dónde está la falla? En el oído interno. ¿Está? Entonces, obviamente que para estas funciones importantísimas de audición y equilibrio, hay un nervio que es el que se encarga de comandar estas funciones. Este nervio es un nervio puramente sensitivo, es un par craneal y tiene dos, por decir así, porciones. Este nervio que comanda toda esta función maravillosa de la audición y el equilibrio es nada menos que el octavo par craneal, llamado antiguamente nervio auditivo, pero ahora se denomina vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. ¿Estamos? Muy bien. Este octavo par maravilloso, que se llama vestíbulo coclear, ingresa a este oído interno en dos porciones. Una rama, se los hago gordos, vestibular, y una rama coclear. Este entonces es el nervio vestíbulo coclear. Octavo par craneal, ¿sí? Antiguamente llamado nervio auditivo. El nervio vestíbulo coclear con sus dos ramas, esta es la coclear, va directo ¿a dónde? A esta. ¿Cuál es esta? La cóclea. Por un lado. Y esta es la rama vestibular que va directo ¿a dónde? Al vestíbulo. ¿Sí? Ahí va. Al vestíbulo. ¿Estamos? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿De qué se encarga uno y otro? Este laberinto membranoso que rellena el laberinto óseo y forma el laberinto o porción vestibular del laberinto membranoso, va a estar inervado por la rama vestibular de este vestíbulo coclear. ¿Para la función de qué? Para el equilibrio. ¿Sí? Entonces, este nervio vestibular va a comandar el equilibrio. Va al vestíbulo. ¿Está? Cuando algo anda mal, en esta parte vestibular, lo capta, obviamente, se resiente o se altera la función del equilibrio. O cuando este nervio vestibular o esta rama vestibular tiene algún problema, obviamente, ¿cómo se va a traducir? Y la persona se va a ir para el costado, o para adelante o para atrás. ¿Está? Cuando nosotros vimos cerebelo y vimos que una de las funciones fundamentales también del cerebelo era el equilibrio, es una función compartida con el oído. ¿Estamos? Entonces, rama vestibular del nervio vestíbulo coclear, octavo par craneal, ex nervio auditivo, se va a ir a la región del vestíbulo para controlar el equilibrio.
Y la rama coclear de este nervio vestíbulo coclear se va a ir obviamente a la cóclea. ¿Y qué función va a tener? La percepción del sonido. ¿Estamos? Entonces, esta rama coclear percibe el sonido. ¿Qué sonido percibe? El sonido que le pasan de la cavidad timpánica los huesitos. Los huesitos vibran, es una vibración muy sutil, como les acabo de decir. El sonido entra por el oído externo, va al conducto auditivo externo, pasa, vibra, hace vibrar la membrana del tímpano como una membrana de tambor, donde a esa vibración es transmitida a estos huesitos. Estos huesitos, por su extrema, íntima vecindad con el oído interno, le transmiten esa vibración ¿a quién? Al nervio coclear, de la cóclea. Entonces, esa información sonora va al cerebro y el cerebro lo reconoce y lo decodifica, lo interpreta como la música que ustedes están escuchando. ¿Estamos? O sea que son nervios puramente sensitivos. ¿Estamos? Miren la maravilla que tiene que pasar adentro de este espacio tan pequeño para que nosotros podamos escuchar una música o un ruido o la voz humana o lo que sea. ¿Estamos? Entonces, este nervio coclear, que es la rama, digamos, sonora o la encargada de la percepción del sonido, es la que va a llevar al cerebro para que éste lo pueda interpretar. Estamos más específicamente, ¿dónde lo va a llevar? Al tronco cerebral, donde está el nacimiento real de los pares craneales. ¿Se acuerdan que lo vimos? En el bulbo y en la protuberancia, estructuras 2, que forman lo que se llama tronco cerebral, está el origen real de estos nervios que van a cumplir esta función. ¿Estamos? Igualmente, cuando hay una lesión en esta parte del oído o se alteran algunos, por algún motivo, algunos de los receptores, obviamente que va a afectar la función del equilibrio, el nervio, digamos, vestibular, va a recibir una información equivocada de lo que es el equilibrio. Entonces el cuerpo se va a desequilibrar. ¿Me entienden? Entonces, esta es la función sensitivo-sensorial única y, digamos, específica que tienen uno de los pares craneales, que es el octavo par auditivo o vestíbulo coclear. ¿Estamos? De esto se trata. Entonces, cóclea, sonido, región vestibular, equilibrio. Y hay un vecino por acá, que a lo mejor ustedes, cuando vean en algún libro o en algún atlas, si es que son un poco más curiosos y se van a ver esto en detalle, hay un vecino por acá que entra, digamos, o pasa, digamos, por esta zona, pero de paso nomás. ¿Está? Es el nervio facial. ¿Está? Ustedes van a ver que al lado de este tronco, sobre todo cercano a la rama coclear, del vestíbulo coclear, hay un amigo que también entra. ¿Buscando qué? Este amigo vecino que pasa, entra o atraviesa el peñasco del temporal, junto con la rama coclear del vestíbulo coclear, es el nervio facial. ¿Estamos? Lo atraviesa
atraviesa un poco la parte media de la región del vestíbulo. ¿Qué busca el nervio facial? La salida. ¿Qué salida? ¿Qué orificio? Busca el orificio o el foramen estilomatoideo, que está en la cara inferior del peñasco temporal. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por dónde sale el nervio facial? Por el orificio o foramen estilomastoideo del temporal. Entonces, este vecino que atraviesa esta región, ¿qué busca? La salida. Entonces, ustedes ven que en esta cuestión maravillosa de la anatomía, todo tiene que ver con todo. Entonces, busca la salida, o sea, su origen aparente. Nervio facial. ¿Qué par? 7. ¿Está? Ustedes recuerden que en la enumeración de los pares craneales, el facial es el 7 y el vestíbulo coclear, ¿cuál? El 8. Miren lo cerca y lo vecinos que son. Entonces, séptimo facial, que busca su salida a nivel del foramen estilomastoideo. ¿A dónde está? Estilomastoideo, o sea, por acá. Apófisis estiloide, apófisis mastoide, el orificio estilomastoideo. Entonces, ahí está la cercanía. Por eso los pares craneales se agrupan y se enlistan de esa manera. 7, facial. 8, auditivo o vestíbulo coclear. ¿Estamos? Entonces, la vecindad es importante también para que ustedes recuerden, no aprendan de memoria, o con las mnemotecnias que, bueno, no les voy a decir que no se las enseño, pero sí se las enseño. Se las enseño porque a veces es como más fácil aprenderlos de esa manera. ¿Está? Lo último que quedaría de este complejo aparato de la audición es un poco la vascularización, que en realidad la vascularización tiene un poco, son todas obviamente derivadas de la carótida interna. Básicamente en el oído interno obviamente la irrigación está a cargo de las arterias laberínticas. La arteria laberíntica o las arterias laberínticas, las ramas laberínticas, provienen de la arteria cerebelosa anterior, que a su vez es rama de la arteria comunicante posterior y también de la arteria basilar, de ese polígono de Willis que hablamos cuando terminamos de ver sistema nervioso. ¿Está? Por la localización. Son ramas laberínticas que se dividen en ramas vestibulares y ramas cocleares porque obviamente toman el nombre de las regiones que van vascularizando, a través de las cuales van haciéndose capilares, y de ahí también las venas. Son obviamente venas laberínticas que son homónimas de las arterias. ¿Estamos? Entonces, esto es todo lo concerniente al sistema de la audición o al oído, en donde ustedes ven que toda esta estructura tan compleja se circunscribe a una zona de centímetros a los costados de la cabeza. A los costados de la cabeza, donde el pabellón auricular es la zona visible de este sentido de la audición, pero en la parte profunda, en la profundidad del hueso temporal, existen todas estas estructuras y llegan ahí estructuras nerviosas y vasculares para que todo este maravilloso órgano de los sentidos pueda funcionar. Así que saben que, ante cualquier duda, saben cómo comunicarse conmigo. Así que bueno, espero que estén bien, espero que haya sido explicativo, espero que lo hayan entendido, y yo creo que si me han seguido pueden llegar a entender a lo mejor aquellas cosas que, viéndolas escritas en un texto, por ahí a lo mejor no se llega a comprender porque es un mecanismo bastante complejo. Pero yo sé que con esta modalidad
del cuadro, de la descripción, de ir desmenuzando cada estructura por separado y contándoles la función, y también qué pasa cuando estas estructuras se enferman, también hace que ustedes puedan llegar a comprender globalmente este tema. Así que bueno, será hasta la próxima clase.